Para algunos, los juicios por brujería de Salem, efectuados entre 1692 y 1693, son el antecedente por excelencia de la persecución y castigo de presuntas brujas y brujos. Sin embargo, ya en el Código Hammurabi de Babilonia, así como en el Antiguo Egipto, se castigaba a todo aquel que practicara ciertas artes mágicas, sobre todo si se sospechaba que tuvieran relación con la magia negra. Además, un hecho similar e igual de importante a lo ocurrido en Salem, aconteció 83 años antes, pero en el norte de España, en un poblado de la Comunidad Foral de Navarra y cuyos habitantes aún en la actualidad recuerdan conmovidos aquellos sucesos. Este pueblo se llama Zugarramurdi, el pueblo de las brujas. Muy cerca del poblado se encuentran las cuevas de los aquelarres o cuevas de las brujas, aunque algunos prefieren llamar a este complejo de cuevas horadadas por el río Olavidea como la Catedral del Diablo, por haber acogido a las famosas celebraciones de las brujas en aquellos años del medievo. Cuánto hay de realidad y cuánto hay de leyenda respecto al tema de la brujería es lo que os vamos a comentar a continuación, eso sí, cuestionando a la propia historia y separando el grano de la paja, pues de este modo expondremos un punto de vista alternativo sobre aquellas personas de antaño que tanto han dado que decir y han alimentado durante siglos el imaginario popular. Para comprender lo que realmente ocurrió aquí en Zugarramurdi, vamos a situarnos primeramente en el contexto de la época, y de este modo entender y argumentar algunos aspectos de la historia que han quedado olvidados porque nunca interesó hablar de ellos. Conozcamos quiénes eran estos brujos y brujas de Europa, qué es lo que sabían y de dónde heredaron sus conocimientos. Veamos también por qué la Iglesia cristiana persiguió tenazmente a la brujería en aquella época del posmodievo y qué intereses había detrás de todos aquellos asesinatos. Con todo lo anterior se pretende ver desde otra perspectiva el famoso proceso de las brujas de Zugarramurdi, el cual se hablará detenidamente más adelante y por supuesto contaremos con la opinión del escritor e investigador Enrique Chazarra sobre este misterioso y apasionante tema de la brujería en Europa y de las brujas de Zugarramurdi. Cabe destacar que antiguamente la medicina tal y como la conocemos hoy en día no existía. Por entonces lo que se ejercía era una sabiduría, una magia popular que era oficiada por curanderos, comadronas, parteras, hierberos, en fin, eran personas de astucia que habían heredado por tradición oral o familiar una sabiduría ancestral sobre hierbas, pociones y ungüentos que sanaban y curaban enfermedades. Este saber es un saber meramente humano y que se remonta en algunos casos al Paleolítico. Conocían las plantas, conocían el medio, la influencia de la luna y los astros, pero además conocían las energías sutiles de la naturaleza y de la mente del propio hombre. Desde luego sabían muy bien cómo atraer estas energías sutiles para obtener resultados en la sanación de enfermedades, en las cosechas y para el beneficio de la comunidad en general. El control de estas energías sutiles forman parte de un conocimiento ancestral proveniente principalmente del centro de Europa y otras zonas como las Islas Británicas. Entre todas estas variantes de este saber popular, destaca una que se le conoce como magia simpática, a pesar de que la ciencia ortodoxa define la magia simpática como una cuestión exclusivamente metafísica. Los efectos, sin embargo, son muy evidentes y notables dentro de la propia frontera de la ciencia, ya sea desde la física cuántica o en la propia medicina. Aquí vamos a dar un paso más allá de lo que se entiende por magia simpática, que se fundamenta principalmente del concepto lo similar produce lo similar, y para ello vamos a citar, a modo de ejemplo, unas prácticas muy sencillas para que todo el mundo entienda este concepto y de paso explicar en qué consiste el verdadero secreto de esta magia. Por ejemplo, si se quiere prosperidad, hay que pensar en la prosperidad. Si se quiere amor, hay que llenarse de pensamientos de amor. Si se quiere salud, hay que colmarse de pensamientos de salud. Pues cada pensamiento es una forma de energía que según su tipo es sanador o destructor. Desde la antigüedad el hombre ya conocía muy bien esto. Sabía que para atraer ciertas cosas, primero hay que imaginarlas, visualizarlas en la mente y por supuesto sentirlas como si fueran reales para conseguir atraerlas. Un ejemplo lo podemos encontrar en el propio Museo de las Brujas de Zugarramurdi.
Aquí en este museo existen varios recetarios y entre ellos encontramos uno muy curioso dedicado al dolor de cabeza. A primera vista carece de un sentido terapéutico respecto a otros en los que sí intervienen ciertas plantas con propiedades curativas demostradas. Sin embargo, lo que cuenta esta receta es que para aliviar un dolor de cabeza se necesita colocar en la frente, sujeta con un pañuelo, la piel escamosa o camisa mudable que pierde una culebra para que el dolor de cabeza desaparezca o simplemente se alivie. Aquí lo que se puede sacar en claro es que el grado de sugestión del individuo que se aplica a este remedio será tal que efectivamente el dolor de cabeza acabará desapareciendo producto a su propia sugestión más que al posible efecto curativo de la muda de la culebra o la presión que le puede ejercer el pañuelo. En la actualidad, y concretamente en el campo de la medicina, este efecto producto a la sugestión de la mente se le conoce como efecto placebo, donde la enfermedad de un paciente remite al suministrarle un medicamento inocuo y sin ningún principio activo contra dicha enfermedad. El paciente cree que el medicamento que está tomando le va a curar y termina sanando inexplicablemente. La fuerte creencia del paciente en que lo que está tomando le va a sanar es lo que acaba trayendo precisamente eso, la buena salud. Y concretamente los efectos de esta magia que tenemos todos son de un elevado interés para la práctica clínica actual, en especial dentro de los ensayos clínicos controlados, debido a que si no se controla el efecto de la mente, no se puede diferenciar si un nuevo fármaco está actuando debido a la efectividad de la sustancia activa o está dando resultados positivos por el mero efecto de la sugestión. El doctor Fabrizio Benedetti, uno de los principales investigadores mundiales sobre el efecto placebo, expone lo siguiente. De hecho, lo que está emergiendo hoy de un estricto punto de vista científico es que el propio ritual del acto terapéutico puede cambiar el cerebro del paciente, por lo que cualquier persona que lleva a cabo un ritual terapéutico puede influir en la fisiología del cerebro del paciente y obtener efectos positivos. Pero esto ya era archiconocido mucho antes de que el propio Fabrizio lo dijera, mucho antes de que existieran estas brujas e incluso antes de aquellos magos de los pueblos celtas conocidos como los druidas. Este saber sobre el poder de la mente también tenía su aplicación en otros ámbitos como cabe de esperar, ya que si nos remontamos al Paleolítico encontraremos el caso de aquel hombre prehistórico que pintaba en los techos de las cuevas ciervos, jabalíes, bisontes y lo hacía para atraerlos a la casa. Acostados en el suelo de aquellas cuevas, contemplaban esas pinturas y se imaginaban lo fructífera que sería la cacería para de este modo atraer la abundancia y la prosperidad a su gente. Un ejemplo de estas pinturas la podréis encontrar en las cuevas de Altamira, en Cantabria. Como hemos visto, nada ha cambiado desde entonces, pues lo que una persona trae a su vida se corresponde con las imágenes mentales que sostiene, con las creencias habituales, con el tipo de pensamiento predominante, con las creencias que consciente o inconscientemente lo determina. Toda creación humana existe porque antes lo hizo en la mente de un hombre, y es aquí donde radica el secreto de la magia que heredaron del antiguo paganismo aquellas personas, brujas y brujos, que hacían la labor de médicos, asesor espiritual y consejeros dentro de sus comunidades, llegando a ser incluso personas bien consideradas, respetadas y muy queridas. Con el paso de los siglos, esta magia, que más que magia era puro saber sobre el propio hombre, conocimiento sobre herbalismo, astrología, alquimia y entre otras cosas, terminó por llamarse brujería. Todo aquel que practicara alguna de estas artes, ya sea hombre o mujer, se le llamó brujo o bruja. Es en la Europa del medievo y posmedievo cuando la Iglesia cristiana comenzó a arrasar aquellas comunidades que no le interesaban, por tener esas remanencias paganas arraigadas en sus creencias y costumbres. Así que muchas personas se adentraron en los bosques al ser rechazadas por aquella sociedad cristiana y de paso para protegerse de la Inquisición, ya que allí podían vivir en libertad y estudiar sus hierbas sin que nadie los molestase. En ocasiones llegaban a construir sus casas en los troncos de los árboles, bajo tierra o vivían en las cuevas.
Y por supuesto, el cristianismo no podía permitir que las personas dejasen de ir a la iglesia para adentrarse en esos bosques para que una curandera le diera un remedio contra una inflamación de la meninges, por ejemplo, que se podía curar con unas hierbas. Cuando los médicos de la Inquisición lo que hacían para eliminar la presión cerebral era una trepanación, o sea, romper un hueso del cráneo que si no se cuidaba bien la herida, casi era seguro terminar muriendo por la infección. Lo que hizo la religión cristiana para acabar con la brujería fue simplemente vincularla al satanismo, asociarla con el diablo, para que de esta manera tener la coartada perfecta para destruir aquellos lugares de poder donde se manejaban ciertos tipos de fuerzas y energías de la madre naturaleza, así como exterminar a estas personas, curanderas, parteras, comadronas, videntes, y de paso acabar de una vez por todas con todo ese conocimiento, pues mientras más incultos sean los pueblos, más fáciles son de doblegar y someter. Y esto es precisamente lo que interesaba, someter a todos los pueblos a la Iglesia Católica, en fin, sumisión total al papado. En algunos países se llegó a exterminar al 40% de la población para tal fin. En 1486 se publicó un libro por dos inquisidores dominicos que sirvió como manual de la Santa Inquisición en su cacería de brujas. Este libro se llamó Malleus Maleficarum, o el martillo de las brujas. En este tratado filosófico escolástico se afirmaba que no creer en brujas era un delito equivalente a la herejía misma, y se definieron todos los conceptos que ahora mismo entiende la gente como brujería. Fue la primera vez que de forma oficial se vinculó la brujería con el diablo, al cual intencionadamente ya se le atribuían como rasgos característicos dos cuernos. Los cuernos son un símbolo de deidad de los antiguos dioses paganos, como por ejemplo el dios celta Cernunnos. Toda creencia pagana se satanizó, y a partir de aquí comenzó uno de los episodios más negros de la historia de Europa. En el año 1577 fueron quemados 400 brujos y brujas en Languedoc, Francia. En el Ducado de Lorena, en ese mismo país, se quemaron 900 personas acusadas de brujería entre los años 1576 y 1591. En 1609, en la villa de San Juan de Luz, en el vizcondado de Labort, País Vasco francés, se inició un proceso por delitos de brujerías en el que se torturó a 200 personas, entre ellas mujeres, niños y algunos sacerdotes. Se llevaron a la hoguera a 80 mujeres y, por supuesto, este proceso tuvo sus consecuencias inmediatas al otro lado de la frontera, en especial aquí en Zugarramurdi, que por aquel entonces era una pequeña aldea cuyos habitantes se dedicaban a labores de la agricultura y la ganadería. Todo comenzó con la llegada a este pueblo de una empleada doméstica antes de Navidad de 1608. Se llamaba María de Similguedi y era una joven de 20 años de edad, de nacionalidad francesa, criada desde pequeña en Zugarramurdi, pero que 4 años antes había vuelto con su padre, que residía en un pueblo pesquero perteneciente al ya mencionado vizcondado de Labort, que por esos años, concretamente, sus habitantes vivían con un pánico enorme a la decisión del rey de Francia, Enrique IV, de acabar con la supuesta infestación de brujas y brujos que asolaba el país. Por tal motivo, muchas familias tuvieron que huir hacia la frontera y buscar refugio en los valles del norte de Navarra, como fue el caso de esta chica. De vuelta a su casa en Zugarramurdi, y tras haber caído enferma y haberse confesado con un sacerdote de Hendaya que la ayudó a reponerse, empezó a contar historias sobre sus experiencias al fray Felipe de Zabaleta y a los vecinos del pueblo de Zugarramurdi, pues en el año y medio que fue bruja, hizo todas las cosas que hacían los demás brujos. Según llegó a contar, que con la ayuda del diablo volaba como una bruja para asistir a los aquelarres, y en uno de estos aquelarres había visto a una vecina del pueblo llamada María de Jurenteguía,
Quizás lo decía con el propósito de que ésta corroborara su historia y demostrar que no se trataba de fanfarronerías por su parte, que ella era bruja, pero que estaba arrepentida de serlo. O quizás, tal vez, porque creía que su enfermedad era causada por algún maleficio de otra bruja y simplemente quería venganza. En cualquier caso, esto no le debió sentar nada bien a esta vecina, pues con mucho enojo afirmó que no era bruja y que era gran maldad y falso testimonio que le levantaba la francesa, según palabras textuales. Sin embargo, por mucho que insistió en su inocencia, no logró convencer al resto de vecinos, y ni siquiera a su propia familia. Detengámonos un momento antes de continuar con la historia para comentar qué es un aquelarre y barajar las posibilidades sobre cómo es posible que esta joven viera a su vecina en un aquelarre estando físicamente en Francia. ¿Cómo puede ser esto posible? Veréis, el término aquelarre proviene de las palabras en euskera aquer, que es macho cabrío en castellano, y la palabra larre, que en castellano es prado, por tanto aquelarre significa prado del macho cabrío, y hace referencia precisamente a este prado que se encuentra en la entrada de la cueva de Zugarramurdi, y el macho cabrío en antiguas tradiciones es la representación de la tierra y de los instintos primarios del ser humano. También es asociado a la fertilidad, y en este sentido es un símbolo imprescindible que no podía faltar en las festividades paganas que eran celebradas aquí, en este prado, que por supuesto era mal vista a ojos de la religión cristiana. Se celebraban además los famosos festejos del sábado y se creía que las brujas iban volando en una escoba al sábado. Y sí, iban volando, pero de otra forma, porque ese viaje al sábado era un viaje simbólico, un viaje astral, y para ello empleaban unos ungüentos preparados con ciertas plantas de poder que producen un estado alterado de la conciencia que les permitía hacer ese viaje, un viaje a un supuesto lugar donde accedían a ciertos conocimientos y energías que tenían que ver principalmente con la naturaleza, con la madre tierra. A este ungüento se le conoce como ungüento para volar, ya que al tomarse se tiene una experiencia extracorpórea, el individuo experimenta que la conciencia abandona su propio cuerpo y tiene la impresión de estar flotando y volar a aquellos lugares que pueda proyectar en su mente. Otro efecto es un estado de hiperrealidad, que es un estado contemplativo en el que se experimenta una realidad aumentada del entorno. Esta joven o bien se trasladó a Zugarramurdi desde Francia para participar en los aquelarres que se celebraban con las brujas locales, o tuvo una de estas experiencias místicas y quizás en una de esas proyecciones que tiene la mente en esos estados alterados de la conciencia haya podido revelar ciertos detalles sobre quiénes eran estas personas, ofreciendo unos argumentos contundentes, y en especial sobre esta vecina, y que efectivamente su testimonio acabó por convencer a todos los vecinos del pueblo, que conocían perfectamente a María de Jurenteguía, como suele ocurrir cuando se vive en los típicos pueblos pequeños en el que todo el mundo se conoce. Incluso el propio marido de María de Jurenteguía y su familia terminaron creyendo que era una bruja. Al no poder mantener su tapadera, María de Jurenteguía confesó ser bruja desde niña, y quien la había iniciado en esas artes era su tía María Chipía Barrenechea. Aportó más nombres, en total 7 mujeres y 3 hombres, que acabaron confesando públicamente en la iglesia parroquial de ser brujas y brujos. El rey de los brujos era Miguel de Goiburu, y por tanto la bruja reina del aquelarre era su esposa Graciana de Barrenechea, y sus hijas también estaban involucradas. Otros de los acusados importantes del proceso son Martín Vizcar y Juan de Echalar. Era el ejecutor de las penas impuestas por el diablo. Y por supuesto las brujas María de Echaleco, María de Jurenteguía y las brujas María Chipia y María de Zozoya.
Todos ellos se arrepintieron de realizar estas prácticas tachadas por la Iglesia de brujería y fueron perdonados por los vecinos del pueblo. Pero ahí no acabó la historia, pues el fray León de Araníbar, superior directo de Zabaleta y abad del monasterio de Urdaz, asustado por todas estas confesiones en Zugarramurdi, informó directamente al Santo Oficio, tras lo cual llegaron al lugar dos comisarios de la Inquisición que recogieron declaraciones de los vecinos del pueblo durante 6 meses. Los inquisidores de Madrid eran escépticos a estos informes, así que, para asegurarse, enviaron a Juan del Valle Alvarado, que por entonces era un respetado jurista y teólogo, para corroborar dichos informes. Al final del proceso de investigación, el Tribunal de la Inquisición de Logroño procesó a 31 personas acusadas de hechos inverosímiles, como causar daños a cosechas, responsables de enfermedades y catástrofes, volar utilizando una escoba, fornicar con el diablo y otras muchas acusaciones. Mientras todo esto ocurría, unos brotes de peste asolaban a Logroño y a otros pueblos, en la cual sucumbieron la mitad de los acusados. Esto fue aprovechado por los inquisidores para afirmar que la enfermedad era obra del diablo, para evitar el testimonio de las prisioneras en el proceso. Alonso de Becerra, Juan del Valle Alvarado y Alonso de Salazar y Frías fueron los inquisidores que instruyeron la causa. Este último, a pesar de que creía en la realidad del diablo, mantuvo una actitud escéptica y muy serena ante los testimonios de los niños y de algunos adultos que parecían más bien relatos de fantasía que de la realidad. Así pues, los inquisidores Becerra y Valle, más fanáticos en las creencias de brujas y demonios, terminaron por imponerse en el proceso, donde el tribunal dictó 11 sentencias de muerte para aquellos que habían negado ser brujos y de los cuales 5 ya habían perecido durante el brote de peste. Y también se dictó sentencias de cárcel y confiscación de bienes a 19 personas que sí habían confesado ser brujos y brujas para eludir la pena de muerte. Las sentencias debían publicarse en un auto de fe solemne y el mismo tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento de Logroño el domingo 7 de noviembre de 1610. 31 personas fueron encausadas por brujería y otras 22 por delitos de bigamia, blasfemia y judaísmo. Primero desfilaron 21 culpables por los delitos menores, flanqueados cada uno por 2 cofrades. A continuación le siguieron 21 reos que habían sido perdonados, y al final salieron los 11 condenados a muerte, de los cuales 5 era efigie en forma de estatuas que acompañaban los restos de los fallecidos, que también serían quemados en la hoguera. Cuando ya todos los reos se encontraban en la plaza, se efectuó un sermón que corrió a cargo del prior dominico Pedro de Venero, y a continuación se leyó las sentencias en un acto que duró todo el día. En la noche, los 6 condenados a muerte y las 5 efigies ardieron en las hogueras, quedando impresas por el fuego aquellas imágenes en la mente de todos los que allí estuvieron. Y aunque un año después se habían identificado a 2000 sospechosos de brujería, a partir de aquel auto de fe celebrado en Logroño, la Inquisición fue más cauta con este tipo de acusaciones, y en España nunca más se volvió a quemar a personas por el delito de brujería, a pesar de que en otros países se continuó esta práctica. Desde entonces hasta nuestros días, aquella historia se ha mantenido viva en la memoria de los pobladores de Zugarramurdi, gracias a la tradición oral que se ha ido transmitiendo generación en generación, y en la actualidad se atesora gran parte de esa información, así como documentos del proceso, en el Museo de las Brujas, que está situado en el propio pueblo. En este museo el visitante encontrará algunos recetarios de la época para curar ciertos malestares y enfermedades. También se exponen las herramientas y enseres que eran utilizados por estas personas, indumentarias y aparatos de torturas de la Inquisición. El proceso de las brujas de Zugarramurdi es una más de las tantas páginas negras que se han escrito sobre las cruzadas de la Inquisición contra cualquier creencia alternativa a la impuesta por la religión cristiana.
y tuvo por protagonistas a 6 personas que destacaron del resto de los inculpados en ese suceso por el hecho de que fueron a la hoguera por defender unas tradiciones heredadas desde una época ancestral, plantándole cara al ego de la Iglesia al no reconocer todas aquellas invenciones absurdas de las que se le acusaban, a pesar de las terribles torturas que tuvieron que soportar. Tuvieron la oportunidad de confesar ser algo que no eran para salvar sus vidas y no lo hicieron. Hay que reconocer que este acto tiene su mérito, sin embargo, han pasado a la historia como personas promiscuas, adoradoras del diablo y otras prácticas repulsivas a ojos de la sociedad. En fin, esta fue la nueva imagen que dio la Iglesia cristiana a las brujas para justificar las masacres en algunas comunidades donde existían otras corrientes de pensamientos y unos estilos de vida diferentes que iban en contra de sus propios intereses, que eran la sumisión y la obediencia de todas las personas al papado, y por supuesto la financiación de ese sistema. Y como ya os decía al inicio de este vídeo, veamos qué opina el escritor e investigador Enrique Echazarra sobre este apasionante tema de la brujería. Cuando oímos hablar de brujas, lo primero que se piensa es en una mujer con escoba y ataviada con toda aquella parafernalia brujeril. Pero se sabe que estas mujeres en muchas ocasiones eran respetadas, consideradas y muy queridas dentro de sus comunidades por sus artes de sanación y clarividencia. ¿Qué usted podría contar sobre el origen de las brujas, en qué ámbito geográfico aparecen y de dónde obtuvieron sus conocimientos? Hombre, la verdad es que el tema de las brujas es complejo porque dependiendo de cada zona, pues hay unos orígenes más o menos definidos, ¿no? La idea que nos ha llegado hoy en día digamos actualmente sobre las brujas es una idea diabólica, ¿no? Satánica, por esa persecución que tuvieron las brujas, sobre todo en el Alto Medievo, en la época renacentista, siglo XVII, y nunca mejor dicho, hablando aquí de Zugarramurdi, es un ejemplo claro de cómo, digamos, unas mentalidades muy diabólicas persiguieron a las mujeres, que al final, bueno, eran herboreras, eran curanderas, eran mujeres con conocimientos de la naturaleza, que hacían una serie de ritos y una serie de cultos a la naturaleza y que no tenían que ver nada con el diablo, ¿no? Realmente los diabólicos eran los perseguidores, ¿no? Esa inquisición que arrastraba desde el medievo una serie de ideas sobre lo satánico de la brujería y que quisieron ver en cualquier culto ajeno al cristianismo pues el diablo en estas manifestaciones, ¿no? Yo creo que al final la idea sería que la idea que ha llegado en nuestros días sobre la brujería pues es una idea impuesta por los propios inquisidores, ¿no? Por la Santa Inquisición, cuando realmente la brujería también es un movimiento que viene, incluso ya los historiadores nos hablan que en el mundo clásico, desde Grecia, la Grecia clásica, pues ya se hablaba de brujería, ¿no? Se hablaba de brujas, pero no tenía esas connotaciones diabólicas que nos han llegado hoy en día, ¿no? Yo creo que en el transcurso de la historia, y sobre todo a partir del Alto Medievo, es cuando se da esa imagen tan diabólica que realmente es falsa, ¿no? Porque si uno revisa la historia, pues al final, bueno, esas acusaciones de brujas volando por el cielo, de que se convertían en gatos, de que provocaban tempestades en el Cantábrico, pues eran unas acusaciones que estaban más en la mente de los acusadores que en las propias víctimas de esta persecución, que realmente pues no tiene nada que ver con ese mundo tan diabólico, ¿no? Yo creo que el resumen sería decir eso, que estas mujeres eran mujeres en comunidades rurales, que tenían conocimientos naturales, que hacían rituales y ritos a la naturaleza y que el cristianismo no supo comprender y de alguna manera les persiguió por eso. La brujería ha sido muy perseguida por la Iglesia cristiana en épocas del medievo y posmedievo. ¿Por qué se inicia toda aquella purga y qué intereses había detrás? Pues hombre, al final es toda una imposición yo creo, de la Iglesia, ¿no? De imponer sus creencias y aquello que no era comprendido por esa sociedad, pues achacarlo al diablo, ¿no? A pesar de que el cristianismo ha adoptado ideas paganas y las ha adoptado a su culto según le ha convenido, realmente son historias que las tachaban de diabólicas por desconocimiento, por falta de información. O sea, es curioso que cómo es posible, uno se pone a reflexionar hoy en día, cómo es posible que en aquella época pues juristas, licenciados, o sea, gente culta de la época pudiese creer en que estas mujeres tenían pactos con el diablo, ¿no? Porque digamos, la base jurídica de la brujería era que estas mujeres tenían aliados y tenían pactos con el diablo y de ahí surgían todos sus supuestos poderes. Es más, hoy en día, si uno mira el diccionario, bueno, la definición que se mantiene de bruja es persona que tiene poderes gracias al pacto diabólico que ha hecho con el demonio, ¿no? Y es una idea popular que nos ha llegado de aquella época
transmitida por los inquisidores, ¿no? Cuando realmente, bueno, la brujería, como antes te comentaba, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Incluso hubo una época en que la brujería era una manifestación mágica de una serie de conocimientos ancestrales que se transmitían de generación en generación, pero a base de ritos y cultos a la naturaleza que nada tienen que ver con lo diabólico, ¿no? Esa imagen satánica, curiosamente, se ha producido pues, en países como Alemania, Francia, que se transmitieron a la zona norte de España, y por eso es un poco la idea que se ha mantenido hoy en día. Bueno, Enrique, ya que comentas esto del pacto con el diablo, Sí. verás, en el año 1486 se publicó un libro que se llamó el Maleus Maleficarum, conocido también por el martillo de las brujas. En este libro se definen todos los conceptos que la gente entiende por brujería y es el primer tratado en el que se asocia la brujería con el diablo, que sirvió de coartada perfecta para acabar con las brujas. Mi pregunta es, quizás la Iglesia quería borrar para siempre aquella tradición pagana y conocimiento ancestral de curación. ¿Por qué tanto empeño con acabar con todo ese saber? Incluso aquellos conocimientos sobre el control de los elementos que modificaban los estados de la lluvia, el sol, como por ejemplo aquellos personajes famosos en España conocidos como los espantanublados. ¿Qué nos podría decir al respecto? Hombre, el tratado este que estás comentando, el martillo de las brujas, ¿no? Que se traduce en el resto del mundo, es curioso que bueno, es una publicación que se hizo al poco de inventarse la imprenta, fue todo un bestseller en la época y fue el tratado en que muchos inquisidores se basaron para, digamos, combatir las brujas. Y la verdad es que si uno lee este tratado, que actualmente se suele de vez en cuando reeditar, se queda alucinado de cómo era posible que aquellos hombres de ciencia y hombres cultos podían creer en ese tipo de historias, ¿no? De cómo la gente se pensaba que estas mujeres controlaban el clima, podían producir maldiciones, enfermedades, y en este tratado la verdad es que hizo más daño que otra cosa por esta, digamos, sin razón de los dos monjes dominicos que los escribieron en la época, ¿no? Que sirvió para toda Europa un poco de referencia. Así que, bueno, en Alemania, que es el lugar donde se publicó, Inglaterra, Francia, que fueron los lugares más fanáticos que persiguieron la brujería, pues la verdad es que este libro hizo bastante daño. Aquí en España el libro, vamos, no causó demasiado revuelo, no se tuvo bastante en cuenta, pero sí es cierto que hubo cierta prudencia en cuanto a la brujería, ¿no? Aquí los inquisidores españoles se preocuparon más por otras herejías. La brujería no acabó de cuajar del todo y por eso el único caso que tenemos un poco revelante e importante fue el caso de las brujas de Zugarramurdi, ¿no? Que fue un auto de fe que hubo un antes y un después por la persecución de las brujas. Después del auto de fe de Zugarramurdi, la Inquisición se dio cuenta de que habían cometido un error, de que habían acusado y condenado a gente inocente, y entonces, digamos, dejó de quemar brujas, cosa que no ocurrió en Europa hasta 100 años después, o sea que hasta cierto punto fuimos un poco avanzados y adelantados en el tiempo en el tema de perseguir brujas. Pero sí que en esos países este martillo de brujas pues fue un tratado que lo siguieron demasiado a pie de la letra y por eso se cometieron esas atrocidades tan barbares. Si mal no recuerdo, creo que en el tercer capítulo del Martillo de las Brujas se brindan los métodos de torturas para hacer que declararan. O sea, las sometían a grandes torturas, igual... Claro. Es que imagínate que bajo esas torturas, cualquier persona, tú, yo, cualquiera, hubiese acabado confesando lo que fuera, ¿no? Con tal de evitarlas. Entonces, claro, al final, las confesiones de las brujas, más que confesiones de sus propios pensamientos, eran los pensamientos o las ideas que querían oír la Santa Inquisición. Curioso, por ejemplo, en el caso de Zugarramurdi, a este respecto, es que los interrogatorios que se hicieron en Zugarramurdi se basaron más que nada en interrogatorios de formularios que la Inquisición utilizaba hace 200 años en Europa. Entonces, digamos que aquí se preguntaban sobre cosas que antiguamente el Santo Oficio preguntaba, ¿no? Entonces, en Zugarramurdi nos encontramos con un caso que es un poco un caso de libro, porque se condensan pues, todos los tópicos de la brujería que tenía la Inquisición, como que volaban en escobas, como que se convertían en gatos negros, como que podían provocar tempestades, etc., ¿no? Entonces, el martillo de las brujas daba pistas o daba, digamos, indicaciones de cómo conseguir todo esto bajo torturas, por lo que al final es lo que comentamos, ¿no? Cualquier persona torturada bajo esa presión, bueno, confesaba cualquier cosa, lógicamente. En el imaginario popular se mantiene la imagen de la bruja volando con sus escobas en el famoso Sabbath, pero si se investiga un poco, este viaje es un viaje simbólico, pues estas personas utilizaban unos ungüentos que les facilitaban realizar viajes astrales. Mi pregunta es, ¿tiene la brujería una relación directa con el chamanismo? Sí, pero yo creo que el chamanismo realmente es una forma de brujería, ¿no? O sea, pasa que la brujería tiene ese San Benito, nunca mejor dicho, de satánico, de diabólico, y yo creo que esa es la gran pega que tiene hoy en día hablar de brujería, ¿no? Enseguida nos imaginamos estas brujas satánicas adorando al diablo, y la brujería, como antes te comentaba, viene de muy atrás, o sea, ya desde el mundo clásico se practicaba la brujería, igual tiene una relación más chamánica, como tú bien dices, que no con ese culto diabólico, ¿no?
La verdad es que el tema de los ungüentos que ahora mismo comentabas, pues bueno, tiene mucha relación con esos cultos ancestrales donde se utilizaban sustancias alucinógenas, donde se utilizaban productos como la mandrágora, la belladona, que son plantas solanáceas que producen estados alterados de conciencia, y al fin y al cabo estamos hablando un poco como del chamanismo, ¿no? Esos estados alterados de conciencia que al final tienen que ver para acceder a otros mundos, entre comillas, para buscar, digamos, unas percepciones extrasensoriales, ¿no? Entonces yo creo que hubo personas o mujeres, curanderas, herbolarias, o llámalas como quieras, que utilizaron estos ungüentos, y muchas veces incluso, bueno, tenían la sensación de ingravidez, la sensación de estar flotando. Entonces claro, eso parecía que les hacía volar, ¿no? Entonces claro, aquí la Santa Inquisición lo interpretó al pie de la letra pensando que realmente volaban, cuando lo que realmente hacían es consumir estas sustancias que les daban esos estados alterados de conciencia. Y ya para finalizar, ¿qué opinión le merece la idea de que las brujas europeas son el equivalente al indio brujo norteamericano y al chamán sudamericano? Hombre, yo desde mi punto de vista distinguiría un poco, aunque en el libro de Crónicas de Brujería que escribí hace unos años, tocaba un capítulo relacionado con el chamanismo, que al final es hablar de brujas, de brujería, de brujos. Realmente yo lo distinguiría radicalmente, ¿no? O sea, la brujería como tal en Europa pues fue ese momento histórico donde más que brujería, como algunos historiadores le han llamado, se hablaría de brujomanía, ¿no? Esa persecución fanática e intolerante a una serie de mujeres que fueron incomprendidas o que chocaban con el cristianismo. Yo creo que el chamanismo tiene otro aspecto más de hechicería incluso, ¿no? Porque aquí es curioso porque en la zona norte de España la bruja tiene una fama diabólica, satánica, pero en cambio bajas de la zona norte hacia el sur y ya la bruja se convierte en hechicera, se convierte en algo más benéfico, algo más positivo, que yo creo que tiene más que ver con el chamanismo, ¿no? Por ejemplo, de Sudamérica, ¿no? Que el chamán era una persona pues eso, popular, reverenciada y que de alguna manera ayudaba a la comunidad, ¿no? Quitándole todos esos tintes satánicos y diabólicos. Pues bueno, gracias Enrique. Nada, un placer. Encantado.